CISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena. Muy, pero muy buenas tardes, gente buena. Gracias a todos por estar presente en esta
cuarta clase del curso de respuesta inicial a emergencias de materiales peligrosos. Nivel 1, advertencia. Gracias a Papá Dios que nos ha permitido estar compartiendo esta sesión y la idea es que, bueno, le saquemos el máximo provecho. Gracias a todas las personas que se conectan, gracias a usted que está viendo esto de manera en vivo, gracias a los que la van a ver de manera diferido. Así que para usted, buenas tardes, buenos días, buenas noches y nada, felicitaciones también por estar preparándose porque el que no hace nada no se equivoca y usted está en un proceso de capacitación, está aprendiendo, está invirtiendo tiempo valioso de su vida, se está arriesgando y así es que nos gusta, así es que las cosas se hacen cuando la gente quiere esforzarse, quiere superarse, así que nada, vamos con todo, gente buena. Un gran abrazo. Quiero iniciar esta sesión, esta cuarta clase, advirtiendo que hoy tenemos unas imágenes que son un poco fuertes. Por lo tanto, quizás usted esté en su casa, quizás tenga niños cerca, hijos, familiares, entonces hay que tratar en estas imágenes, yo les voy a indicar para que no estén cerca de la pantalla porque son imágenes que inclusive pudiera ser que hasta la misma señal de YouTube sea cortada en algún momento. Entonces vamos a tener la clase grabada también en el Drive por si acaso eso llega a pasar, ¿ok? Creemos que no, pero bueno. Si alguno de ustedes no se ha registrado formalmente, por favor, escríbanos, mande un mensajito con la palabra MATPEL de materiales peligrosos y nos envía un mensajito a ese número que es el WhatsApp internacional, el más 507, el código de Panamá, 6560-0909. Recuérdenlo, más 507-6560-0909. La idea es que usted interactúe con nosotros, reciba el Drive, esté debidamente inscrito, registrado, que usted al final de esta capacitación, el día 28, usted haya terminado toda la información y usted pueda presentar entonces la evaluación respectiva en esas 48 horas, desde el día 28, desde el viernes, hasta el día lunes al mediodía, ¿ok? Muy bien, entonces estamos listos para iniciar. Ya saben que cualquier consulta colocamos un puntito en el chat, indicando que sí, que estamos de acuerdo, que está todo bien, y una X indicando que hay alguna duda. Entonces, nada, pues. Quiero recordar una frase del famoso Paracelso que la vimos en la segunda clase. En el año 1520, Paracelso dijo, ninguna sustancia en sí misma es un veneno. Es la dosis lo que la convierte en tal. Esa cantidad de producto que nos dan es lo que puede hacer que ese producto se convierta en un veneno. Ahora fíjense, vamos a ver un video donde comenzamos a ver los efectos de los materiales peligrosos. En este caso, vamos a ver un perrito que comienza a jugar con un recipiente que se presuriza, se expande. Les comento algo. Un recipiente de sodas, de bebidas plásticas, un recipiente así como de esos 2 litros de refresco, de coca, de Sprite, de 7-Up, le colocaron unas gotitas de gasolina. Y él en la tarde con el sol comenzó a expandirse. Y luego, no sabemos por qué razón, un perrito comienza a jugar y el recipiente explota. Entonces, con esto estamos viendo que los materiales peligrosos, con la incidencia del calor, incrementan, por supuesto, su presión, en este caso, este líquido inflamable y combustible, y termina pagando las consecuencias un perrito. ¿Ok? Entonces, aleje por favor a los niños de las pantallas. Es importante que usted tenga claro que esta es una sesión para adultos, un curso de materiales peligrosos para adultos, no es para niños. Entonces, agradecemos que usted tenga en cuenta que hay que alejar a los niños de las pantallas. Si usted inclusive no quiere verlo, pues está en su derecho. Pero esta sesión de hoy vamos a ver efectos de los materiales peligrosos sobre niños, sobre procesos, sobre animales. Vamos a ir viendo los efectos de los materiales peligrosos porque usted justamente tiene que advertir este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este video.
Vamos a continuación a ver un video donde explota un vehículo. En este caso, es un vehículo que está cargado con gas, utiliza el gas como combustible y vamos a ver los efectos de los materiales peligrosos, en este caso del gas, en una estación de servicio. Posiblemente se hable de la sobrepresurización de un sistema de almacenamiento de gas como combustible, pero es algo que no se ha investigado por parte nuestra, no tenemos documentación precisa de qué fue lo que pasó. And covered from head to toe in protective fire gear is San Diego lifeguard Charles Davey. Davey is pouring gasoline on this boat, which he plans to set ablaze. Now, it may sound strange, not to mention dangerous, but it's actually a common training exercise conducted by lifeguards. En este caso, estamos viendo bomberos que están en una práctica de combate de incendio en embarcaciones. El objetivo es incendiar la embarcación para luego hundirla y favorecer la conformación de arrecifes coralinos. Pero hubo una confusión entre el diésel y la gasolina y cuando el bombero lanza producto, inicialmente debió haber esperado que salieran vapores o se confundió y pensó que era diésel y no gasolina. Lo cierto es que viene una explosión en la cual se ve afectación al bombero. El bombero termina con lesiones en la membrana del tímpano, una mano quemada y un golpe importante porque tiene un equipo de protección respiratoria de aire autocontenido. Vamos a observarlo y bueno, aprender de esto. So they can gain experience in marine firefighting, an exercise that's done about 5 times a year. Only this time, it's different. Believe it or not, that's Charles climbing out of the boat. He's shaken, but alive. En esta oportunidad estamos viendo un vehículo que transportaba inicialmente una solución cáustica, pero que producto de la interacción de sus productos, el ácido comienza a corroer por completo el tanque y se termina perdiendo. Lamentablemente es un vehículo que no tiene ninguna señalización y el personal de respuesta a emergencias pues no se dio por enterado de lo que estaba sucediendo y esa mezcla de productos pues genera una interacción muy fuerte que daña por supuesto toda la estructura del vehículo. Vamos a continuar entonces con este proceso. Estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando. ¿Ah?
Y en esta oportunidad vamos a observar los efectos de los teléfonos celulares, conociendo un poquito también por qué se incendian, por qué inclusive recientemente estuve haciendo un vuelo de San José de Costa Rica a Panamá. Lo hice primero de Panamá a Medellín, luego de Medellín a Costa Rica, de Medellín, perdón, a Panamá a Costa Rica, y me causó curiosidad que en todos los vuelos decían, si su teléfono celular queda atrapado entre los asientos, por favor contacte urgentemente al personal de la tripulación. Yo decía, ¿por qué será esto? Pero al principio lo escuché y pensé que era algo como para pedir ayuda y sacar el teléfono, pero en efecto el tema es que no se compriman los teléfonos contra las paredes del avión entre el momento del aterrizaje o algo por el estilo, porque se reduce el espacio de expansión de la batería. Y eso tiene efectos importantes y aquí una explicación del por qué se incendian tanto los teléfonos celulares. Vamos a ver entonces todos estos efectos, en este caso las baterías de ion de litio, que están generando una cierta preocupación, una considerable preocupación a nivel mundial. La Plata sufrió quemaduras por la explosión de una batería de un celular. Un celular que no estaba tampoco enchufado, estaba apoyado en la cama. El bebito había quedado ahí solito por un instante, que sus papás habían salido y así comenzó, hizo chispas y comenzó a incendiarse de esta manera el piecito, pobrecito. Ahora, ¿por qué explotan los celulares? ¿Por qué explotan las baterías? ¿Qué cuidados hay que tener? Presta atención. La batería de un celular puede explotar en forma instantánea. Por lo general, un sobrecalentamiento por una excesiva carga o funcionamiento prolongado pueden generar el estallido. Después aparece el fuego hasta que se consuman los químicos que componen al producto que da energía al teléfono. Esa explosión puede dañar seriamente a las personas o iniciar un incendio por las cosas que puede haber a su alrededor. El primero, más fácil de todos, ver qué aplicaciones tengo abiertas. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de aplicaciones, mayor uso de recursos del procesador. Mayor uso de recursos del procesador, más uso de batería, y cuando estoy usando constantemente la batería, esta se calienta. El celular no debe quedar cargándose toda la noche porque el exceso de carga recalienta la batería. En La Plata, un bebé de 6 meses sufrió quemaduras al explotar la batería del celular que estaba cerca de la cama donde él dormía. Se está periciando ese teléfono para saber qué pasó. Los que se cambian las baterías y uno dice, bueno, yo tengo baterías que para el mismo teléfono vale muy caro o muy barato. Entonces compro la más barata. Obviamente el proceso de desarrollo de esa batería no es el mismo ni cumple los estándares de seguridad y está más propensa a que explote. ¿Por qué? Por una sobrecarga, cuando las personas ven que llega al final de la carga y así todo lo siguen dejando enchufado, bueno, corre más riesgo de que este explote, o cuando está todo el tiempo constantemente usándose el teléfono. ¿En qué momento? Cuando yo le dejo a un chico el teléfono para que mire un capítulo de algo y el chico lo tiene pegado a la cara todo el tiempo, el riesgo es altísimo. ¿Por qué? No solamente por la cantidad de uso que se está usando ese teléfono, sino porque lo tiene pegado a la cara. De igual manera, cuando muchas veces se deja el celular al lado de una cuna de un bebé para ponerle música para que se duerma o que se distraiga. La temperatura ambiente elevada ayuda a recalentar la batería. Los celulares más modernos traen detectores de temperatura que advierten del riesgo de sobrecalentamiento. Pero los cargadores no tienen un limitador de uso. Solo en la pantalla del celular se podrá ver cuando la carga llegó al 100%. Hay cargadores que son mucho más baratos, entonces ¿para qué vamos a comprar un cargador? Para el auto, o conectamos a un puerto USB de la computadora y así se carga. Tampoco está bueno eso porque no todas las computadoras están hechas para cargar celulares. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Y vos también podés educar al usuario y el usuario te dice, pero a mí me anda, yo nunca tuve problemas, no voy a dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Cuándo toman conciencia? Cuando suceden estos problemas. Pues hemos visto efectos de los materiales peligrosos, pero esos efectos han sido físicos, esos efectos han sido donde se generan incendios, se generan quemaduras, ¿ok? Ahora, esta clase de hoy, que es orientada a conocer los efectos de los materiales peligrosos,
tiene una visión específica orientada hacia la toxicidad de los materiales peligrosos. Ya no estamos hablando de incendios, estamos hablando de explosiones, estamos hablando de reacciones de agua, de ácido, estamos hablando de la toxicidad de los materiales peligrosos. Entonces, vamos a conocer un poquito a qué nos referimos, ¿ok? Y entendamos como toxicología una parte de la farmacología que se dedica al estudio de los venenos y de los efectos nocivos de los medicamentos. Entonces, fíjense, la toxicología es una parte, una ciencia que es adjunta a la farmacología y se dedica de dos cosas. Se dedica al estudio, perdón, de dos cosas que son los venenos y los efectos nocivos de los medicamentos. Entonces, muy atentos con esto porque ya sabemos que el eje principal de la toxicología es el estudio de los venenos y los efectos nocivos de los medicamentos. Esa es la esencia. Entonces, muchos productos van a convertirse en veneno. Muchos productos, según la dosis en la que se administren, van a ser venenos y otros productos van a tener efectos nocivos, como es el caso de los medicamentos. ¿Ok? Ahora bien, hay que definir lo que es un tóxico. ¿Sí? Entonces, el tóxico es, por supuesto, todo aquel elemento o compuesto químico que, absorbido o introducido en el medio interno y metabolizado, es capaz de producir lesiones a los aparatos y sistemas orgánicos causando la muerte. Entonces, esto es muy fácil, pero vamos a unirlo, vamos a entrelazarlo, ¿ok? Primero, la toxicología es la parte de la farmacología que estudia los venenos. Entonces, cuando yo hablo de un tóxico, yo me refiero a esos venenos, a esos compuestos químicos que entran en el cuerpo humano y que una vez que son metabolizados son capaces de producir lesiones, daños en aparatos, en sistemas orgánicos, causando la muerte. Ahora bien, hay tóxicos que tienen diferentes orígenes. Entonces, la toxicología tiene una amplia área de cobertura para conocer cuáles son esos productos, cómo actúan, cómo generan lesiones, cómo se comportan. Y entonces, en la toxicología se ve esta rama de la ciencia que, por supuesto, se orienta hacia la salud, que se encarga del estudio de estos efectos nocivos de los agentes químicos sobre los organismos vivos. Y eso conlleva al uso seguro de los agentes químicos. Entonces, retrocedo un poco, ¿ok? Retrocedo. Hay una visión de la toxicología, que es un área de la farmacología, que se encarga del estudio de los venenos y de los efectos nocivos de los medicamentos. Pero, una vez que conozco la definición de tóxico, entonces entiendo que la toxicología también es una rama de la salud, ¿ok? Que se encarga del estudio de los efectos nocivos de los agentes químicos sobre los organismos vivos y que, por supuesto, conlleva al uso seguro de los agentes químicos. Entonces, la toxicología incluye estudio de veneno, incluye de fármacos, incluye el estudio de agentes químicos sobre los organismos vivos, los efectos que generan a la salud, y todo eso conlleva, por supuesto, a garantizar el uso seguro de esos tóxicos o de esos agentes químicos. Entonces, yo puedo orientar la toxicología, como en el primer concepto, hacia el estudio de los venenos y los efectos nocivos de los medicamentos, pero también tengo otra definición que me orienta hacia la salud, hacia los efectos nocivos de los agentes químicos, cómo actúan sobre los organismos vivos y, por supuesto, esto conduce a un uso seguro de estos agentes. Entonces, fíjense que ahora viene la definición de veneno, pero oigan, ya nosotros estábamos hablando de que los venenos también son estudiados por la toxicología, pero hay una diferencia entre tóxico y veneno. Voy a recordar el concepto de tóxico. Tóxico, aquel compuesto químico que es absorbido e introducido en el medio interno y metabolizado y es capaz de producir lesiones en los aparatos y sistemas orgánicos causando la muerte. Eso es un tóxico. Digamos que cualquier producto, cualquier compuesto químico que es capaz de producir lesiones en los organismos y sistemas causando la muerte cuando es introducido o absorbido en el organismo. Cuando hablo del veneno,
es esa misma sustancia, ¿ok?, que modifica algún mecanismo bioquímico que se hace incompatible con la vida. Es decir, hay tóxicos que tienen efectos que van a generar daño, pueden generar lesiones, alteraciones en los sistemas y pueden llegar a producir la muerte. Sin embargo, el veneno busca modificar un mecanismo bioquímico para que ese producto no sea compatible con la vida. Entonces, ambos son tóxicos. El veneno y el tóxico, ambos los definimos como tóxicos, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia con el veneno? Que la estructura de ese veneno es que logra modificar un mecanismo bioquímico que hace que ese producto, que ese tóxico, sea incompatible con la vida. Y es de ahí donde nace la palabra veneno. Entonces, nosotros tenemos que estar muy anuentes de que tanto los tóxicos como los venenos son estudiados en la toxicología. De tal manera que todos estos productos, independientemente de su origen, van a ser para nosotros materiales peligrosos, sustancias peligrosas. Pero el objetivo de esta clase es visualizar que hay efectos que son físicos. Hay efectos que producen lesiones, quemaduras, pero hay otro tipo de efectos que generan dificultad respiratoria, falla renal, falla sistémica, paro cardiorrespiratorio, pérdida de la conciencia, asfixia, intoxicación y por supuesto la muerte. ¿Ok? Entonces, esto para mí es sumamente importante. Si estamos bien, estamos ok, pongamos un puntito por favor para continuar y de esa manera seguimos avanzando. Vamos a ver qué me dicen. Muy bien, muy bien. Excelente. Nada más como refuerzo, ¿ok? Tenemos la toxicología, que es parte de la farmacología, pero también es una rama de las ciencias de la salud. También la toxicología estudia venenos, efectos nocivos de los medicamentos en el cuerpo humano, pero también se encarga del estudio de los efectos nocivos de los agentes químicos. ¿Ok? Y esto motiva el uso seguro de los agentes químicos. Y tengo veneno y tengo tóxico. Tóxico, un compuesto que genera un efecto una vez que es absorbido en el cuerpo humano, que puede generar lesiones, daños en aparatos, en sistemas, puede llegar a causar la muerte y ese es un compuesto químico. En el veneno es ese compuesto químico que no es compatible con la vida. Termina modificando algún mecanismo bioquímico y afecta directamente la vida. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué tan resistentes somos a esos productos? ¿Qué tan fuerte es ese producto para generar un efecto en nosotros? ¿Cómo interactúa ese producto con el medio ambiente para que pueda afectarnos o más bien para que pueda disminuir su efecto? Entonces, la toxicidad es una capacidad que es propia del químico de producir efectos sobre los organismos vivos. Pero ese producto debe coexistir en tres elementos para que podamos hablar de toxicidad. Es decir, que no es nada más que el producto sea tóxico, sea peligroso, sino cómo interactúa con dos elementos más que están en el medio. ¿Y cuáles son esos elementos? El ambiente y el sistema biológico del huésped. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que un tóxico es la sustancia que segrega la abeja desde el pico de la abeja del aguijón cuando pica a una persona. El agente químico está en el aguijón de la abeja. La abeja pica, inyecta una toxina e inmediatamente entonces la abeja muere. Pero en el ambiente, quizás si están dadas las condiciones, ese efecto puede incrementarse o puede disiparse. Y también depende del huésped, la persona que es picada por la abeja, si es sensible o no a esa picadura. Entonces, hay
esa relación entre el agente químico, el ambiente y el huésped o sistema biológico es lo que va a definir la toxicidad de una sustancia. Entonces, cuando le preguntan en el examen, ¿de qué depende la toxicidad de una sustancia? Usted entonces debe responder, depende de esos tres elementos. Depende del químico, qué tan puro, qué tan concentrado es, qué tan efectivo es, qué tan nocivo es. El medio ambiente en el cual se interactúa con el agente y del sistema biológico o el huésped. No es igual, por ejemplo, que ante un agente químico llueva, de repente esa lluvia logra disipar el efecto del químico, pero de repente puede ser que esa lluvia exacerbe, incremente, aumente el efecto de ese químico, de ese tóxico sobre el huésped. Entonces, de esta manera nosotros debemos tener en cuenta que la toxicidad de una sustancia va a depender de cómo se administre, qué cantidad, cuál es el entorno en el cual se aplique y de la receptividad que tenga el huésped sobre esa toxina. Una de las cosas que me gusta mucho de esta fotografía es del año 2001. Ese que va de primero ahí con la camisa gris soy yo. Nadie me reconoce, pero sí lo recuerdo con mucho agrado porque yo en esa clase entendí que cuando la gente va a los escenarios en materiales peligrosos, no se brinda primeros auxilios en el área que llamamos zona caliente, en el área de intervención, en el área donde ocurre el derrame, la fuga. Porque justamente mientras más tiempo pasa la persona ahí, pues más exposición tiene a ese tóxico, ese material peligroso. Y recuerden que en la segunda clase, en la tercera clase, vimos también por qué las emergencias de materiales peligrosos son más demoradas en su respuesta que las de otros tipos de eventos. Y es justamente porque la gente tiene que equiparse, tiene que vestirse, tiene que prepararse, luego ingresar a extraer la persona, luego la descontaminación de la persona para luego entonces ser asistida médicamente. Entonces fíjense que no es un tema fácil, ¿ok? Es un tema bien complicado que hay que hacerlo lo más rápido posible. Entonces, en conclusión, una de las cosas importantes es retirar a la persona del área donde están los materiales peligrosos para luego ser descontaminada y asistida médicamente o lo que corresponda. Ahora bien, hay muchas formas de interactuar con el tóxico. Y en el examen le vamos a preguntar alguna de ellas. ¿Qué es importante para nosotros? Entender cómo interactuar. ¿Ok? Entonces, hay procesos que llamamos absorción, donde no se causan efectos. Hay el contacto local, donde el efecto es local. Hay efectos que llamamos de paso rápido, donde no causan ninguna alteración de funciones. Y hay efectos que duran mientras permanece el contacto, los llamamos efectos reversibles. Entonces, muchas veces, como repitiendo esto, absorbemos algún producto, pero no vemos ningún efecto. ¿Ok? Por ejemplo, usted está matando una chiripa, una cucaracha, lanza Baygon, lanza Raymax. Usted inhala también el Baygon, inhala también el Raymax, pero no causó un efecto visible en usted en ese momento. De esta misma manera, hay productos que sí tienen un efecto local. Una picadura de abeja, vino, una gotica de soda cáustica tuvo un efecto fuerte. El paso rápido es aquel que no causa alteración en las funciones y hay efectos que solamente duran mientras hay contacto. En lo que desaparece el contacto, el efecto desaparece. De la misma manera, hay efectos que son irreversibles, es decir, no se revierten, sino que generan un daño, un impacto, y ese impacto queda. Eso no hubo forma de repararlo, de revertirlo. Y hay otros donde dicen que esos efectos
tienden a ser irreversibles, pero a nivel celular. Fíjense que el primero eran efectos irreversibles por asociaciones con el huésped, con algún proceso del huésped, con alguna estructura molecular, con algo que pasa en el huésped. Sin embargo, acá el efecto es irreversible porque logra hacer un match, una vinculación con elementos constituyentes nucleares celulares, es decir, llega a penetrar al núcleo de la célula. Entonces ahí tiene un efecto que se hace irreversible. Y en algunos casos esos tóxicos se convierten en toxones, se convierten en biotoxinas. Entonces tenemos diferentes formas en las que pueden interactuar los químicos y ahí tenemos pues la absorción, el efecto local, el efecto rápido, el efecto mientras permanece el contacto, los efectos irreversibles por asociación, los efectos irreversibles por constituyentes nucleares celulares y las biotoxinas, que son los que se convierten en toxones. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa de esto? ¿Por qué esto lo estamos manejando? Es porque los químicos, los materiales peligrosos, las sustancias, los gases, los vapores, pueden entrar por diferentes vías. Y ese efecto puede ser inmediato, pero también ese efecto puede ser posterior. Ese efecto puede ser irreversible o reversible. Ese efecto puede generar que se convierta de alguna otra forma en una sustancia, en un producto que afecte inclusive el tejido celular en su estructura más básica y que me altere la constitución de los núcleos celulares. Y por supuesto hay otros casos en los cuales se convierten en biotoxinas. ¿Ok? Entonces nosotros debemos entender que nosotros no sabemos cómo se va a comportar un químico. Necesitamos tener información, ubicar información de cómo ese químico se va a comportar, se va a desempeñar, qué va a pasar, qué va a generar, si genera dificultad respiratoria, genera dermatitis, genera ceguera, genera pérdida de la condición auditiva. Y necesitamos saber eso. Y también esa información necesitamos saber si ese efecto de ese material peligroso va a ser, o esa interacción va a ser de manera aguda. Aguda significa considerable, de inmediato, algo que es visible en el momento. Mientras que lo crónico es algo que se proyecta en el tiempo, que hay una cronicidad, ¿ok? Una cronología, algo que va a depender en el lapso de tiempo. Entonces, lo agudo es lo inmediato y lo crónico es lo que lleva un tiempo específico. Pero eso agudo, eso inmediato, puede ser local. Lo picó una abeja, ¡pa! Y se hinchó. Eso es agudo, pero es local. Sin embargo, hay personas que por susceptibilidad es agudo, pero no es local, sino que es general. Lo picó una abeja, la persona comenzó a hincharse y terminó teniendo dificultad respiratoria porque era alérgica a las picaduras de la abeja. Por el otro lado, tenemos lo crónico. Hay cosas que son crónicas, que se van dando en el tiempo, pero son locales. Por ejemplo, los que nos echamos alcohol, amoníaco, cualquier cantidad de cosas en las manos en tiempo de pandemia. En lugar de lavarnos las manos con jabón, usted se aplicaba alcohol todos los días y resulta que va a ir teniendo un efecto crónico, un efecto que se da con el tiempo, pero localizado en las manos. ¿Por qué? Porque era ahí donde usted aplicaba el producto. Y otros donde más bien se da de manera crónica, pero de forma general. Hay daños sistémicos, daños estructurales, daños a organismos, a sistemas, a piel, ¿ok? Que ya no es localizado, sino que es algo general, ¿ok? Entonces, en resumen, podemos interactuar en esas 4 condiciones: agudo local, agudo general, crónico local y crónico general. Si estamos bien hasta acá, coloquemos un puntito, por favor, para continuar, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta para que no quede duda. Vamos a suponer que las damas que están en la sesión se colocan todos los días
soda cáustica y azufre en las mejillas. Repito, soda cáustica y azufre en las mejillas. Ese efecto que ellas tienen, ese producto las hace ver más coquetas, más bellas. Pero ¿cómo va a ser el efecto de ese maquillaje que utilizan? ¿Será agudo o será crónico? ¿Será local o será general? Vamos a ver qué me dice. Repito, soda cáustica, ¿sí? Y azufre, ¿ok? Sí, esos son los componentes de los maquillajes que utilizan. Glicerina, soda cáustica, azufre. Cuando usted va a un almacén donde fabrican todos estos productos de belleza, ahí no hay nada bello. Todos son químicos. Puras bolsas con productos mezclados y uno dice, ah, este es esta marca, este es esta otra, este es esta otra. Eso es lo que se colocan, ¿ok? Entonces, si tenemos un maquillaje que colocan en la cara, difícilmente va a haber una reacción aguda. ¿Por qué? Porque más bien se ven bonitas, se ven guapas y todo lo demás, pero ese efecto en la piel se va a ver a largo plazo. Entonces, en efecto, eso es crónico, pero no es general. Eso es crónico localizado en la cara. ¿Ok? Muy bien. Por el otro lado, ahora los caballeros. Los caballeros a veces utilizamos champú que pudieran tener químicos peligrosos. Por ejemplo, cianuro, por ejemplo, amonio. ¿Ok? Entonces, a veces quedamos calvitos y es porque utilizamos un champú que altera el pH de la piel. Y entonces, ese es un efecto que esa calvicie no se da de la noche a la mañana, sino que es un efecto crónico, pero también es localizado. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de cómo podemos ir relacionando esto. Ahora, fíjense, un bombero va a una emergencia de materiales peligrosos. Esto ya pasó, esto fue un compañero. Nos llamaron a un accidente de tránsito, fuimos, atendimos, una unidad salió en una dirección de la vía, la otra unidad salió en dirección a la vía contraria, cerramos ambos paños, él llegó primero, vio unos productos, unos tanques que se habían derramado y quiso ver si era diésel, gasolina, alcohol o algo, metió el dedo en el recipiente y lo probó. Y se dio cuenta que era cloro en su máxima concentración. Se quemó el dedo, perdió la huella digital y se quemó las papilas gustativas de la lengua. Ahora no percibe los sabores salados. ¿Por qué? Porque quemó las papilas con el cloro y su reacción. Eso fue un efecto agudo local, agudo general, crónico local o crónico general. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver. Repito, el bombero llegó, metió el dedo, era cloro, no se dio cuenta, lo chupó, dijo, es cloro, perdió las huellas digitales y perdió el sabor en las papilas gustativas, ahora no percibe los sabores salados. En efecto, eso es agudo y es local. ¿Ok? ¿Localizado en dónde? En el dedo y en la lengua. Muy bien, excelente. Ahora tenemos este otro caso. Nos llaman por una eventualidad. Llegamos al sitio. Resulta que en el sitio había una fuga de H2S. H2S. Sulfuro de hidrógeno. Llegamos al sitio, los bomberos comienzan a intervenir y de repente los bomberos comienzan a desmayarse. ¿Por qué? Porque el sulfuro de hidrógeno comenzó a neutralizar a las personas. El sulfuro de hidrógeno tiene una característica que él inhibe, él bloquea el nervio olfativo cuando está a cierta concentración. Y a partir de ahí es un producto muy tóxico que inclusive la gente, aunque no detecte el sulfuro de hidrógeno, puede ser que esté rodeado de sulfuro de hidrógeno porque el mismo producto bloquea el nervio olfativo. Entonces la gente cree que pasó el producto y resulta que está inmerso en una nube de sulfuro de hidrógeno y pronto va a tener un paro respiratorio, un desmayo, un paro respiratorio y quizás un paro cardíaco. Entonces, ¿esa situación es aguda o es crónica? ¿Esa situación es aguda o es crónica? Muy bien, es aguda. ¿Y es local
o es general? Perfecto. Es aguda y es general. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Excelente. Continuamos entonces. ¿Ok? Muy bien. Ahora fíjense. Hay diferentes vías de ingreso. Esas vías de ingreso, en este caso, estamos hablando de 4 que son las principales. La respiratoria, la digestiva, la barrera cutánea y la parenteral. Ya les vamos a explicar qué significa cada una de estas. Usted llegó a un escenario de materiales peligrosos y ya usted sabe que lo que no debe hacer para ver si hay o no materiales peligrosos es utilizar su sentido, su gusto, su tacto, el olfato. No. Hay que utilizar protección, hay que utilizar equipos para identificar si hay o no producto. Entonces, la vía respiratoria es muy común porque inhalamos. Cada vez que inhalamos y exhalamos, estamos inhalando y absorbiendo aire, y si el contaminante está en el aire, pues lo inhalamos y lo exhalamos. Estamos bien hasta ahí. Luego tenemos la vía digestiva. Lo absorbemos. No necesariamente tiene que ser que estemos comiendo, sino que por alguna circunstancia él pueda fijarse en las membranas, en las mucosas, en la lengua, y terminamos digiriendo ese producto peligroso. ¿Ok? Luego tenemos la barrera cutánea, que es muy frecuente, ¿sí? Cuando usted coloca una crema, por ejemplo, está ingresando por la barrera cutánea ese producto. Algunos productos pueden ingresar más rápido porque son liposolubles, solubles en la grasa. Entonces el producto se permea con mayor facilidad. Y los parenterales, digamos que son aquellos ingresos que se dan por inyecciones o por medio de heridas, por medio de tejidos expuestos, que eso normalmente uno dice, ¿y eso se puede dar? Claro, eso se puede dar cuando alguien se corta con un metal que está contaminado, tiene una herida expuesta y la persona entra en contacto con el material peligroso por medio de esa herida. Entonces, esa es la vía parenteral. ¿Ok? Ahora fíjense. Cuando hablamos de la inhalación, tenemos gases, tenemos aerosoles, tenemos humos, tenemos polvos, todos estos respirables. Y esos efectos pueden ser locales o pueden ser sistémicos. Es decir, o se dio de manera local en una zona o comenzó a fallar todo el sistema, lo que llamamos de manera general. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que le pica una abeja, eso no es una inhalación, sino que en este caso es una vía parenteral. ¿Ok? Una inyección. Entonces, fíjense que en este caso puede ser que hubo la inyección por la vía parenteral, pero también, según el tipo de situación, puede ser que sea a nivel cutáneo. ¿Ok? Entonces, va a depender si es a nivel cutáneo, es porque se recibió en la piel. Cuando es en la vía parenteral, es porque traspasó la piel. ¿Ok? Y es justamente una zona irrigada, una herida o algo por el estilo. Entonces, cuando nosotros hablamos de gases, aerosoles, vapores, humo, polvos respirables, estamos hablando de la inhalación. Pero debemos entender que ese efecto casi siempre pues, es local y es sistémico. Entonces, cuando nosotros inhalamos un producto, y lo vamos a ver más adelante, ese producto puede tener un efecto local inmediato, puede ser un efecto local agudo, puede ser crónico, puede ser general. Entonces, usted no sabe cómo va a responder la persona a ese producto porque no debió inicialmente haberlo inhalado. Pero vamos a explicar un poquito cómo se da esto. Fíjense. Yo voy a comenzar a rayar un poco esta lámina para que se perciba un poquito. Yo acá en el ambiente tengo un producto peligroso. Este producto peligroso lo voy a colocar acá como una pelotita roja. Eso es un gas, un vapor. ¿Ok? Cuando la persona inhala, ¿ok? Inhala aire, absorbe por supuesto ese aire. Pero si estamos en una atmósfera donde hay un producto peligroso, entonces con esa inhalación nosotros estamos incorporando a la tráquea
ese producto. Es decir, lo inhalamos por la nariz o por la boca y el producto llega a las vías respiratorias superiores. Cuando seguimos respirando, el producto sigue bajando y llega entonces a la tráquea. Seguimos respirando y sigue bajando y luego llega a la carina. Este punto se llama carina. Esta carina es con C, ¿ok? Donde se divide la tráquea en el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Entonces, como seguimos inhalando y estamos en un espacio donde hay tóxicos todavía, está el sulfuro de hidrógeno, voy a colocar aquí el nombre H2S, ¿ok? Sulfuro de hidrógeno. Este es un olor característico a huevo podrido, está muy presente en las operaciones petroleras. Entonces, yo sigo inhalando y estoy en ese ambiente y le sigo metiendo productos peligrosos al tejido respiratorio, ¿verdad? En los pulmones, ¿cierto? Y como el pulmón simplemente sigue respirando, pues él no tiene la facultad de decir, inhala esto, esto no, sino que nada, hay que respirar. Ese tóxico llega de la nariz y la boca, llega a la tráquea. De la tráquea llega a los bronquios primarios derecho e izquierdo. Y de ahí se va a los bronquiolos. Y en los bronquiolos consiguen esta estructura que vemos acá, que se llama alvéolo pulmonar. Entonces, cuando nosotros inhalamos, ¿verdad? El sulfuro de hidrógeno, el producto va bajando, ¿sí? Se va, bien sea hacia el bronquio derecho, se va bien sea hacia el bronquio izquierdo y comienza a distribuirse en todo el pulmón, llegando hasta el alvéolo pulmonar. En el alvéolo pulmonar, que es esta estructura que está aquí, es donde realmente se da el verdadero proceso de respiración. Esto es como un metro, como un tren. ¿Qué pasa? Que cuando llega el químico al alvéolo, es como que si estuviese llegando a un andén, a una estación del metro. ¿Qué pasa? En el alvéolo entra el oxígeno que estamos trayendo desde afuera, el aire que estamos trayendo de afuera, pero que resulta que ahora viene con un químico peligroso. Entonces, en lugar de nada más traer aire puro, estamos trayendo también un químico peligroso. En ese proceso de respiración entra el aire que respiramos, con ello entra el oxígeno y sale el CO2 o el dióxido de carbono que tiene el organismo. Entonces, el CO2, lo voy a dibujar ahora aquí en azul, ¿ok? Es el que sale. Entonces, esto es como un metro, ¿sí? Un metro donde sale el CO2 y entra el oxígeno, ¿ok? El mismo proceso, la misma dirección que ubicó el aire y el tóxico, perdón, para ingresar, es la misma que va a utilizar este tóxico, que es el dióxido de carbono, para salir porque ya cumplió su función, ¿ok? Entonces, el dióxido de carbono, el CO2, tiende a salir de la misma manera en la que entró el químico peligroso. Entonces, de esta manera nosotros debemos entender que un químico peligroso que esté en el ambiente puede llegar rápidamente al corazón. ¿Por qué? Porque cuando entra el aire en la célula y se va el pulmón y se va el dióxido de carbono, entonces automáticamente en este punto se da el proceso de respiración, pero yo les dije que esto era como un metro, esto era como un andén, una estación de metro. ¿Qué pasa? Que por aquí es donde pasa el metro en una dirección que se llama hacia el cerebro. ¿Qué sucede? Que acá está justamente una estación en la que entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono, pero por aquí pasa un metro. ¿Qué significa? Que se monta el oxígeno, pero también se monta el químico. ¿Ok? Entonces, en la sangre, que es la que va recogiendo todo ese oxigenamiento, ¿ok? Que se da en el alvéolo, resulta que en lugar de cargarse de oxígeno, ¿qué pasó?
se cargó también del químico. Y ese químico viajó al corazón y el corazón lo bombeó a todas partes, incluyendo el cerebro. Y es ahí cuando el cerebro detecta y dice, oye, ¿qué producto es este, Pablito? ¿Qué producto es este? ¿Qué me estás mandando? Yo te pedí aire fresco. Me estás mandando un producto aquí que es un químico que no me gusta. Yo necesito es aire fresco. Entonces me hago la pregunta, ¿qué señal le mandaría el cerebro cuando estaba esperando aire, oxígeno, aire fresco y le llega un químico? ¿Qué señal manda? ¿A quién le manda la señal? Pues así mismo es, le manda la señal el cerebro al corazón y le dice, épale corazón, bombea más rápido, que necesito que los pulmones trabajen más rápido, pulmones trabajen más rápido, el corazón les va a bombear más rápido, necesito oxígeno, no quiero tener nada tóxico, no quiero ningún cuerpo extraño en el organismo. El cerebro manda esa señal y el corazón comienza a bombear más rápido. Tucu, 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 y los pulmones comienzan a respirar más rápido. Pero ¿qué pasa si seguimos en una atmósfera en la que sigue habiendo sulfuro de hidrógeno o cualquier producto peligroso? Cloro, amonio, cualquiera de esos. En efecto, le estamos metiendo más producto peligroso al pulmón. ¿Ok? Y entonces estamos saturando por completo la estructura pulmonar. ¿Con qué? Con el dióxido de carbono. Entonces, al final, estamos cargando de producto peligroso con esa respiración rápida el alvéolo pulmonar. ¿Qué significa? Que el alvéolo, en lugar de llevar oxígeno fresco y puro, está llevando al torrente sanguíneo y al cerebro una gran cantidad de un químico peligroso. Y entonces ahí entra un mecanismo de defensa. Cuando el cerebro comienza a ver que está saturado por completo, libera unos caballitos de batalla que se llaman glóbulos blancos y por otro lado las histaminas. Digamos que las histaminas son como el cilantro, que son buenas, pero no tanto. Comienza la histamina a encapsular el químico peligroso. Las histaminas son un mecanismo de defensa, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Las histaminas a ciertas concentraciones junto con los glóbulos blancos resulta que también son tóxicas para el organismo. Entonces, eso es algo así como que el cilantro es bueno, pero no tanto. De hecho, una de las estrategias de muchos médicos, sobre todo alergólogos, es esperar que se produzca la histamina y luego mandar un antihistamínico, lo que llamamos un antialérgico. Entonces, la histamina es como que si encapsulara el material peligroso al cuerpo extraño para luego entonces conducirlo a las excretas. ¿Ok? Al desecho. Entonces la gente suda, hace pipí, hace pupú. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos tomamos una pastilla C, que yo se los dije ayer, una vitamina C, usted se toma 500 miligramos de una vitamina C, una pastilla C, y usted cuando orina, ve el orina más amarillo, pues eso fue ese exceso que no fue procesado. ¿Ok? Entonces es, digamos, una forma comercial de también decir la vitamina C está haciendo efecto. No, eso fue lo que no se procesó. ¿Ok? Entonces, el cuerpo humano, el cerebro mandó el corazón a que latiera más rápido, los pulmones a que se expandieran y contrayeran más rápido, pero resulta que el proceso de respiración se acelera y el proceso de circulación se acelera, todos los signos vitales van para arriba, se acelera, el hombre comienza a ponerse más nervioso el cuerpo humano porque le está pidiendo que trabaje rápido. Pero ¿qué pasa? El cerebro, cuando ve que no le está llegando oxígeno,
cuando ve que en lugar de aire fresco, oxígeno, le está llegando un tóxico peligroso, él liberó los caballitos de batalla, liberó los glóbulos blancos, liberó la histamina, pero resulta que llega un momento en que no puede más porque necesita oxígeno. Y como la gente sigue estando en el área caliente, en el área de impacto donde están los materiales peligrosos, no tiene aire fresco para respirar y entonces sigue inhalando el producto. Llega un momento que como mecanismo de seguridad, el cerebro dice shutdown, modo a prueba de fallo, es decir, blockout, un bloqueo, un apagón, y entonces la persona se desmaya. ¿Para qué se desmaya? Para que justamente la sangre que estaba en los pies de la persona, la sangre que estaba en los pies, al desmayarse, esa sangre queda al mismo nivel del corazón, que es la sangre que tiene mayor nivel de oxigenamiento. Entonces, es un mecanismo de defensa. Y nosotros debemos entenderlo. Nosotros no debemos llegar parando a la persona para sacarlo de ahí. La idea es sacarlo acostado porque es un mecanismo de defensa del cuerpo humano que garantiza mayor nivel de sobrevida. Entonces, de esta manera, los químicos actúan sobre cada uno de nosotros. Ahora fíjense, voy a colocarles un ejemplo. Vamos a lavar el baño. Pongan un puntito los que han lavado el baño, por favor. Un puntito, un puntito. Vamos a ver quiénes han lavado el baño. Perfecto. Ahora pongan una letra X, pongan la X, los que se han intoxicado lavando el baño. Los que han salido del baño que una hora después siguen hediondo a cloro. Están impregnados en cloro, están olorosos a cloro. Vamos a ver, más de uno, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Fíjense, cuando nosotros nos metemos a bañar, muchas veces lanzamos mezcla de productos. Lanzamos detergente, aquí en Panamá se le dice FAB al detergente en polvo, porque es una de las marcas, pero se conoce como FAB. En otros lados se llama Ariel, en otros lados es, no sé, Mr. Músculo, 409, todos esos productos de limpieza que utilizamos. ¿Ok? Los lanzamos y también lanzamos cloro, mezclamos productos. Entonces tenemos una bombita de tiempo. Cuando mezclamos cloro y amoníaco, producimos una molécula que se llama clorinitidina, que eso es más letal que el sulfuro de hidrógeno. Entonces nosotros lanzamos esos productos en el suelo y luego nos metemos con una escoba a limpiar el piso del baño. Cerramos todo en el baño para no molestar a la gente con olor afuera y lo que estamos creando es una bombita de tiempo para nosotros y eso es lo que estamos respirando. Y luego, como no sudamos, entonces decimos, vamos a aprovechar de bañarnos porque, bueno, ya limpiamos el baño. Entonces, de esta manera, nosotros estamos, ¿qué? Generando una humedad en la piel, diluyendo un producto que estaba a nivel del suelo. Cuando lo mezclamos con agua, agitamos el producto, la piel se humedece y el cloro se fija. Entonces nosotros cuando nos bañamos porque estamos lavando el baño y nos mojamos, estamos diciéndole al cloro, fíjate en la piel también, penetra al sistema circulatorio por la piel porque nosotros estamos canalizando un medio acuoso que al cloro le encanta reaccionar, fijarse y a veces hasta quemar. Entonces nosotros cuando lavamos el baño, lo lavamos. Y cuando nos bañamos nosotros, nos bañamos. Pero no debemos hacer las dos cosas simultáneamente. Y si usted utiliza cloro, es cloro. No se ponga a estar mezclando cloro con potasa, cloro con amoníaco, nada de eso. Ese baño no va a quedar más limpio porque usted los mezcle. Usted termina con la nariz irritada. Entonces en la noche dice, oye, pero se me aflojaron los mocos, las secreciones. ¿Qué pasó aquí? Esa es una neumonía química que usted tiene. Esa es una fragilidad, una sensibilidad química producto de la interacción de estos productos. ¿Y qué le queda al pulmón? ¿Qué le queda a la nariz? Drenar, limpiar, diluir el producto. Entonces comienza la segregación de líquido como mecanismo de defensa porque la nariz está saturada de químicos. Entonces provoca unas propias secreciones para diluir ese producto y para neutralizarlo. Entonces nosotros más bien nos quejamos porque la nariz está con muchas secreciones y más bien ese es un mecanismo de defensa que mientras más secreciones se den, más rápido salimos del químico porque está lavando toda la estructura, la vellosidad. ¿Ok?
entonces nosotros contaminamos rápidamente nuestras vías respiratorias cuando no utilizamos protección para atender los eventos de materiales peligrosos. Muy bien. Si estamos bien hasta aquí, coloquen un puntito en el chat, por favor. Coloquen un puntito, que es sumamente importante que estemos alineados con esto. ¿Ok? Voy a hacer 2 minutos de descanso. Llevamos ya más de 1 hora de capacitación. 2 minutos, no se quede sentado. ¿Ok? Párese, muévase, no se quede ahí sentado y regresamos en 2 minutos. Muy bien, estamos listos para continuar, ¿ok? Excelente, excelente. Bueno, continuamos en esta 4ª clase. Hoy es un día sumamente importante porque es un punto de no retorno. O sea, de aquí en adelante, el que no asista a las sesiones es muy difícil que pase el curso porque comienza a verse material un poco más técnico. Entonces yo voy a dar chance de no llegar hasta ese punto para ver si alguna otra persona puede incorporarse el día de hoy y alinearse, ¿ok? Pero
Bueno, seguimos avanzando. Muy bien. Otro de los mecanismos en los cuales algunos productos pueden ingresar, algunos materiales peligrosos, pueden ingresar al torrente sanguíneo, es producto también del contacto por la piel. Recuerden que uno de los mecanismos era la inhalación, otros mecanismos era el medio cutáneo, la piel. Entonces, fíjense que la piel tiene esas tres capas que vemos ahí, epidermis, dermis y endodermis, lo que llaman el tejido subcutáneo. Entonces, hay tóxicos que ingresan y químicos que ingresan por la piel. Algunos son amigos de la grasa y otros son enemigos de la grasa. Por ejemplo, fíjense, el alcohol lo utilizamos durante la pandemia porque el alcohol es un producto que elimina la grasa, destruye la grasa. Entonces, el alcohol rompía la barrera, ¿verdad?, que tenía el virus SARS-CoV-2, que era lípido, una barrera de lípidos. Entonces, el alcohol destruía esa barrera de grasa que tenía el virus. Digamos que es una pelota de béisbol o de softball. Entonces, el cuero, la estructura externa que tenía la pelota, se degradaba con el alcohol o con el jabón. Esa barrera lipoproteica, esa barrera de lípidos, se destruía con el alcohol y con el jabón. Una vez que destruyen esa capa, entonces penetran al tejido interno. Y ahí hay terminaciones nerviosas, glándulas sebáceas, vasos y capilares sanguíneos. Y al llegar al torrente sanguíneo, termina llegando a la sangre y entonces ya ustedes saben que llega al cerebro y comienza el mismo efecto que ya describimos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que la inhalación es un mecanismo de ingreso directo al tóxico y la piel es un mecanismo donde hay mucha superficie para ingresar. Entonces, si bien es cierto, genera una contaminación casi que inmediata por la extensión de la piel, que es nuestra principal barrera de protección personal. Como es muy extensa, entonces puede entrar bastante cantidad de químico si no estamos protegidos. ¿Ok? Ahora fíjense, uno de los aspectos importantes es que nosotros tenemos que reconocer que no todos los equipos de protección personal son para todos los químicos. Algunos químicos entran porque son amigos de los productos que hay en la piel y otros más bien no entran porque son enemigos de los productos que están en la piel. Unos son hidrofóbicos, otros son más bien hermanos, ¿ok?, de los componentes que están en la piel. Unos son amigos del agua, otros son enemigos del agua, ¿ok? Entonces, eso va a depender de cuáles son las características de ese tóxico, de esa toxina, de ese veneno, de ese producto peligroso. Otro de los aspectos importantes a considerar es que puede haber la ingestión. Y la ingestión puede darse pues producto de que ingrese por la boca un producto que luego llegue al esófago. Vean esto, que esto es un dato interesante para que todos lo tengamos en cuenta. La tráquea, que es este segmento que vemos acá, déjenme cambiar el puntero. La tráquea es un canal que conduce aire, que es lo que tenemos exactamente en todo el frente del cuello. ¿Ok? La tráquea lleva el camino para la vía respiratoria. Por ahí no llega ningún alimento ni nada por el estilo. Eso es solamente aire para inhalar y exhalar. Pero detrás de la tráquea está el esófago. Entonces, en el esófago, ahí se va, es lo que va el bono alimenticio, lo que es la vía digestiva. ¿Ok? Pero algunos productos que ingresan por la nariz, ingresan por la boca, que están en un proceso inhalatorio, pueden llegar a tener efectos quemando el esófago, quemando la tráquea, quemando la vía respiratoria y quemando la vía digestiva. Y hay productos como situaciones en las cuales la gente ha inhalado o ha
degustado, ha digerido productos como el cloro, que tienen una capacidad de desprender vapores, ¿ok? De desprender gases también que son muy cáusticos, muy dañinos, que queman. Entonces puede tener situaciones en las cuales por ingerir algún producto ácido, alguna base, entonces terminan teniendo efectos en la vía digestiva, que es el esófago, conduce al estómago, o en la vía respiratoria por la tráquea, que conduce a los pulmones. Entonces, cuando alguien ingiere un producto peligroso, es tan peligroso ingerirlo como hacer que lo excrete, porque a veces quema en la primera vez y luego vuelve a quemar cuando lo sacan. Es el caso cuando alguien se toma, por ejemplo, por error gasolina, pensando que es miel o que es una bebida o algún intento de daño de un tercero. Entonces, muchas veces hay soluciones como el carbón granulado activado que se inyectan, se lanzan a la vía digestiva con la intención de neutralizar ese producto. Entonces, es todo un tema cuando la gente ingiere un producto peligroso. Y acá debo hacerle los alertas a los que somos papás. Cuando nosotros cobramos, cuando cobramos en la semana, en la quincena o al mes, cuando cobramos esos $5,000 mensuales, todo, yo sé que usted también los cobra al igual que yo, era para que se despierten nada más, por si acaso. Cuando usted cobra su dinero, usted guarda y dice, esto es para los vegetales, esto es para la carne, esto es para esto, pero usted a veces le compra un detalle a sus hijos, le compra un dulce, una golosina, un caramelo, una pastilla, un chicle, algo. Pero usted dice, le voy a esconder estos dulces, esto detrás de los vegetales. Usted sabe que los niños cuando ven los vegetales ahí no buscan nada, esos no les gustan los vegetales, no les gustan los vegetales. Pero cuando usted tiene el dulce, el caramelo, el postre, el niño lo busca. Si usted pone ese postre detrás de los vegetales, pues no lo va a conseguir, no lo ve. Usted esconde ahí detrás de los vegetales, en la sopa, en las verduras, usted esconde ahí el dulce, el postre, lo que decimos la chuchería, las golosinas, las galletas. Pero fíjese, debajo del lavaplato, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de mecanismo de protección, de bloqueo en las puertas, usted ahí debajo del lavaplato tiene cloro, tiene amoníaco, tiene el poquito de pintura, el poquito de thinner, tiene el spray como el Baygon, el Raymax, el Matachiripa, que está presurizado, que es un tóxico, y que está presurizado con un gas que es el propano, que es un propelente, gas inflamable. Entonces nosotros, al saber de materiales peligrosos, no es nada más para ir a atender la emergencia en la empresa, es para hacer nuestra casa también más segura. Entonces, sirva este momento para un llamado de reflexión de que usted por lo menos en esas gavetas que están juntas tiene que colocar aunque sea una liga para que el niño no tenga acceso a los productos peligrosos. Entonces, ojo con esto. El tema de formarse en materiales peligrosos es también para evitar situaciones en la casa de los familiares, en la casa de mamá, de papá, en los amigos. Y eso es muy importante. Y usted puede hacer docencia con esto en los centros escolares, en las estaciones de bomberos. Y voy acá. Estaba yo atendiendo un caso de un accidente de tránsito en un hospital. Llevamos en la ambulancia. Y llega una niña convulsionando, con dificultad respiratoria. Y le pregunta el médico al papá qué había comido. Y el papá le dice, se tragó unos fósforos. Y comienzan a buscar antídotos para el fósforo. Y buscan, y buscan, y buscan, y buscan, y buscan. Y entonces en los antídotos para el fósforo estaba la colocación de antihistamínicos, antialérgicos y oxigenoterapia. ¿Ok? El niño se había tragado unos fósforos, unos cerillos, pues. ¿Ok? Resulta que
Comúnmente nosotros le decimos fósforo y cerillo, pero los que comenzamos a conocer un poquito en materiales peligrosos, tenemos que pensar muy bien qué fue lo que la persona comió, qué fue lo que la persona ingirió. Pues tengan presente algo. Lo que la niña había ingerido no eran los fósforos, era el cerillo, lo que llamamos fósforo, pero eso no contiene fósforo. El cerillo o el fósforo es un papel ceraminado o un bastón de madera o un papel, como dije, con cera, con papel cubierto con cera o un bastón de madera que tiene la cabeza de fósforo. ¿Ok? Perdón, la cabeza de azufre. El fósforo está en los bordes laterales de la caja. Por eso le decimos caja de fósforo, porque los bordes de la caja, los laterales, son de fósforo. Pero el cerillo, lo que llamamos fósforo, el bastón, es papel ceraminado o madera con azufre. Entonces, la niña lo que tenía era una intoxicación por azufre y estaba indicado, era más bien esteroides, era oxigenoterapia. Si se disminuía la función respiratoria, había que intubar, porque esa niña viene como que si estuviese en un complejo petrolero. Esa niña viene justamente con dióxido de azufre en las vías respiratorias, sulfuro de hidrógeno en las vías respiratorias. Entonces la situación es completamente distinta. ¿Ok? Gracias a esa intervención, los médicos también se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque los médicos muchas veces no tienen formación en materiales peligrosos. El médico busca con qué se intoxicó y busca el antídoto, pero muchas veces no es así. Hay que conocer más del contexto. Entonces, cuando el cerillo que tiene la cabeza de fósforo entra en contacto, el cerillo que tiene la cabeza de azufre, ¿ok? Entra en contacto con el fósforo que está en los bordes de la caja, se genera una reacción exotérmica que libera mucha temperatura y se enciende el azufre, que luego va descendiendo y quema el papel ceraminado o quema el bastón de madera. Entonces, aunque nosotros creamos que es muy difícil ingerir algún material peligroso, esto es muy común. ¿Por qué? Porque los niños los adultos dejamos cerca del alcance de los niños productos peligrosos, como los que tenemos ahí, o tiene usted o tenemos debajo del lavaplato. ¿Ok? Ahí tenemos el poquito de pintura, tenemos el láser, tenemos el amoníaco, tenemos una bomba de tiempo. Entonces, ojo con eso. Si usted le controla a sus hijos las golosinas, los dulces, las pastillas, los caramelos, las chucherías, las galletas, controle también el acceso que tienen los niños a medicinas, a químicos peligrosos, a insecticidas, a detergentes, a pinturas, a llaves de acceso del paso de gas y lo demás. Entonces, ojo con eso, porque este curso también tiene un componente donde usted tiene que prevenir que usted asume este tipo de situaciones en su hogar. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, pues continuamos. Si estamos de acuerdo y vamos a hacer esa revisión en la casa y vamos a colocar los bloqueadores y los pasadores en las gavetitas o ligas que bloqueen el acceso, o colocamos esos productos fuera del alcance de los niños. Si usted está de acuerdo, ponga un puntito en el chat, que eso es sumamente importante para nosotros y es parte de este curso, por favor. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Dicho esto, tenemos 5 categorías de los productos que son tóxicos. Los inhalantes, irritantes, las combinaciones de inhalantes, irritantes y los venenos sistémicos, los gases inertes y los gases calientes. Les voy a ser sincero. Para este curso, esta definición y estas variaciones no son relevantes. En este momento no. Pero en el nivel 2 y en el nivel 3 sí lo son. ¿Por qué? Porque hay que visualizar en el tratamiento, en la recomendación al personal de asistencia médica, en cuál es la prioridad en una situación al otro, pero eso va a depender
de la revisión detallada de los componentes y la indicación médica para cada uno de los productos con los cuales se ha interactuado. Y todavía eso no lo hemos visto acá. Por eso les digo, es bueno que ustedes sepan que esto existe, que hay diferentes categorías de los productos, inhalantes, irritantes, la combinación de inhalantes, irritantes y venenosos, sistémicos, gases inertes y gases calientes, pero en este curso esas definiciones no las vamos a utilizar. Ahora bien, dentro de la fase de la acción, de la acción toxicológica, hay una etapa en la que nos exponemos, una etapa en la que se da la retención, otra etapa, otra fase donde viene la toxicocinética, la interacción del cuerpo con el toxón, con el tóxico, la disponibilidad biológica y la toxicodinámica. Vamos a leerlos nada más como un aporte, pero ya saben que eso es un valor agregado. Muchas veces hay exposiciones previas, otras veces hay afectaciones al sistema inmunológico de la víctima, otras veces hay factores ambientales que influyen, que agravan la situación o que benefician la situación para la víctima. Otras veces hay una interacción del toxón con drogas y medicamentos y otras veces la vía de acceso genera facilidad o complicación del escenario. Por ejemplo, me gusta utilizar mucho el ejemplo de la abeja porque, aunque lo vean muy sencillo, lo desliguen de los materiales peligrosos, es un ejemplo que nos sirve para de manera armónica explicar esto. Hay gente que tiene resistencia a las picadas de abeja. O sea, hay gente que los pueden picar 100 abejas y no le pasa nada. Hay otros que la pica una abeja y tienen dificultad respiratoria, paro respiratorio, una anafilaxia, un shock anafiláctico, es un bloqueo del sistema respiratorio tremendo. Hay sistemas inmunológicos de las víctimas que están preparadas para 1, 2, 3, 4 picadas y no pasa nada. Hay otros donde no, más bien se deprime el sistema. Hay otros donde los factores ambientales agudizan el problema. Por ejemplo, cayó un producto en el cuerpo que no estaba teniendo ningún efecto, era un polvo nada más, pero resulta que el polvo reacciona con el agua y en eso comenzó a llover. Entonces tenemos una reacción en nuestra piel, una reacción química de un producto que reacciona con el agua. Pero que en condiciones normales ese polvo yo me lo iba a sacudir nada más y no iba a pasar absolutamente nada. Otro de los casos es cuando se da la interacción con drogas, con medicamentos, con otros productos. Entonces, por ejemplo, el alcohol etílico o el consumo de sustancias estupefacientes, drogas, tienen interacciones muy fuertes y tal es el caso del fentanilo. ¿Ok? De hecho, en YouTube, usted puede colocar Pablo Ochoa fentanilo o Proisec fentanilo y ven la alerta que hacemos sobre el fentanilo. De hecho, en Panamá hay un revuelo ahorita muy grande, como se los mencioné, porque se desaparecieron 19,000 dosis de fentanilo. O sea, eso es un cargamento inmenso de fentanilo que se desapareció y están vinculados carteles de droga. Y está todo un revuelo. De hecho, vi una acusación hacia Chapos, hacia familiares del Chapo, producto de el posible manejo del fentanilo en esta desaparición de la droga en Panamá, del fentanilo. El fentanilo es un medicamento, pero ese fentanilo tiene interacción también con otras drogas que hace que el problema se agrave mucho más. Y una vez, fíjense esto cómo uno puede ser inocente. Voy a buscar a una amiga y la amiga me dice, vamos a comprar unos CDs. Anteriormente uno compraba los discos, que ahora lo descargan por Amazon, por Spotify. Uno compraba el disco, el CD, y uno los cambiaba inclusive. O a veces uno compraba el disco que era, como decir, lo llamábamos quemado. Es como un disco regrabado. La gente colocaba canciones y las vendía y uno en la calle compraba las canciones. En algunos países eso nunca se vio porque eso era una violación a los derechos de propiedad intelectual.
Entonces yo acompaño a esta muchacha a comprar unos CDs, pero me extraña que ella era más bien de un estilo de música rockera y el CD, la portada, decía que era de música llanera, de música del llano, de música típica de origen venezolano. Y me extrañó. Cuando ella me dice, vamos a comprar los CD, y vamos a comprar los CD, y en efecto fuimos, y ella me dice, vamos a comprar una medicina que me hace falta, que me mandó el médico. Y bueno, fuimos a comprar los CD, y luego fuimos a comprar la medicina. Estando en el estacionamiento de la farmacia, yo veo los CD y me causa curiosidad que ella es de música más bien rockera, de esa tendencia, pero la portada del CD era de música llanera. Cuando yo abro el CD, veo una bolsita pequeñita y yo dije, esto es droga. Estamos hablando de que estamos en un estacionamiento donde yo estoy llevándola a ella a comprar una medicina. Y yo me quedo impactado porque yo nunca en mi vida había tenido interacción de ningún tipo, ni con sustancia estupefaciente, ni nada. Y esa persona yo la estimaba, la apreciaba, bueno, como una excelente amiga. Yo me quedo paralizado y Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago, Dios mío querido? Y cuando en eso ella llega y se monta en el carro. Y un medicamento que había comprado era un jarabe para la gripe con codeína. Con el pasar del tiempo y en la interacción con estos los materiales peligrosos, algunas personas utilizan drogas para alargar el efecto del consumo de drogas u productos estupefacientes. Entonces, cuando nosotros vemos que hay gente que compra medicamentos, pero que sabemos que hay sospecha de consumo de drogas, es para exacerbar el efecto que generan las sustancias estupefacientes en el organismo. Entonces, hay mucha gente que provoca la interacción de drogas para generar otro tipo de sensaciones que desafortunadamente terminan destruyendo el hígado, terminan destruyendo sistemas circulatorios, generan daño hepático y cualquier cantidad de consecuencias, sin hablar de lo que constituye un delito esa situación. Entonces esto, nosotros lo vemos así y decimos, esto va a pasar, esto no es del curso, no. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted puede ser bombero, usted puede ser policía, usted puede ser médico, usted puede ser enfermera, pero estas situaciones son muy frecuentes en nuestra sociedad y tenemos que estar alertas a esto porque este tipo de interacciones muchas veces no están listadas para un equipo de protección personal. Entonces, usted haciendo intervención en ese sitio puede tener afectaciones por estas mismas drogas. Y es el caso del fentanilo. Hay unos videos en los cuales hay gente que ha estado interactuando en procesos para el abordaje de situaciones de fentanilo y terminan siendo afectados. De hecho, algo que me sorprendió muchísimo en marzo en Estados Unidos, en Miami, fue ver cómo hay dispuestos kits de naloxona, que es un medicamento que neutraliza el efecto del fentanilo ante una convulsión clónica o tónico-clónica. Las manos se estiran, se contraen, viene un paro respiratorio casi inmediato y colocan el naloxona, ¿ok? Tiene otros nombres comerciales en los diferentes países para revertir el efecto del fentanilo. Entonces, ojo con el fentanilo, busquen en el YouTube alertas de seguridad para padres, maestros, funcionarios policiales sobre el fentanilo. Ojo con eso. Entonces, este es uno de los casos en los cuales se interactúan drogas, toxones, medicamentos, y esto, por supuesto, tiene diferentes vías de acceso. Así que, ojo con eso. Quiero aprovechar también de alertarles que en la gente que trabaja en organismos de seguridad, cuando van a atender laboratorios de producción de drogas, son esperados y tienen trampas cazabobos, que llaman. Entonces, hay series de televisión donde se demuestra cómo dejan bebidas contaminadas, listas para que más bien sirvan de señuelos para ser intoxicados.
Y hay situaciones en las cuales no tiene nada que ver con campamentos de droga, sino que en centros nocturnos, y eso está documentado sobre todo en República Dominicana, hay gente que se ha visto que ha muerto por drogas y alcohol adulterado. Hay gente que confunde el alcohol, hay gente que confunde el etanol, hay gente que confunde el alcohol isopropílico con el alcohol etílico y termina generando cápsulas mortales para situaciones que nos van a afectar en algún momento. ¿Ok? Dicho esto, entonces tenemos que entender que nuestros organismos y sistemas pueden ser susceptibles. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema nervioso central, un SNC, sistema nervioso central, que recibe esas señales, pero que muchas veces puede ser inhibido, bloqueado, alterado. Esas sustancias pueden generar daños a nivel del esqueleto, a nivel de la médula ósea. Esas sustancias pueden generar lesiones a nivel de tiroides, la glándula tiroidea. Puede haber daños al sistema respiratorio, daños al sistema circulatorio, hígado, riñones, intestino y piel. Entonces, ojo con este tipo de situaciones porque son sumamente delicadas y que, por supuesto, nos van a traer una serie de consecuencias que muchas veces no son agudas, sino que son crónicas, es decir, que se ven con el tiempo. Dicho esto, hay capacitaciones específicas para este tipo de situaciones que las manejan en el nivel operaciones, las manejan en el nivel 4, las manejan en el nivel 5, las manejan en el nivel 3, pero en este caso nosotros nada más la estamos colocando para que se sepan que hay un protocolo para el manejo de intoxicaciones agudas, como es la identificación del tóxico, el apoyo de los sistemas orgánicos afectados, el bloqueo de la absorción del tóxico, el aumento de la excreción y, por supuesto, lo que conocemos como el empleo de antídotos. Esto es nada más para mencionarlos, esto no es parte de la evaluación, pero es bueno que usted sepa que nosotros, si trabajamos en el área de materiales peligrosos, debemos irnos preparando para este tipo de situaciones. Entonces, el personal médico y paramédico, ese personal de apoyo que va a estos sistemas, a estos servicios, a estas emergencias, debe estar preparado por si el personal bomberil se ve afectado. El detalle está es que si el que se ve afectado es el que entra a la escena caliente, a la escena al área caliente, a la escena del evento, entonces saben que en ese sitio nadie le brinda asistencia médica, sino que hay que sacarlo, descontaminarlo, para luego darle el apoyo. Y aquí voy a contar una anécdota rápido. Hace unos 20 años, en la ruta de marítima portuaria, detectan en un puerto unos polizontes en un contenedor. Los polizontes eran 7, comenzaron a hacer bulla, a hacer ruido, y el servicio de seguridad los detecta. Pero ellos hacen bulla, hacen ruido, porque la mitad de ellos había muerto y los otros se estaban sintiendo mal. En esa misma trata de gente en los puertos, una mafia le había arrojado órgano fosforado a ese contenedor para matarlos. Y en ese puerto los detectan. Cuando abren el contenedor, habían 3 muertos o 4 muertos y 3 que estaban vivos. Piden apoyo a las ambulancias, va una ambulancia del puerto, una ambulancia de bomberos y otra ambulancia de protección civil o un sistema que había de integrado de atención de emergencia. Cada ambulancia se llevó una víctima, pero esa víctima estaba contaminada con órgano fosforado. Para ese momento el tema de materiales peligrosos desconocíamos por completo. La ambulancia que llevó la víctima al servicio de asistencia médica del puerto contaminó el servicio de asistencia médica del puerto y gente que estaba esperando consulta en el servicio médico del puerto para los empleados del puerto terminó intoxicada con órgano fosforado. La ambulancia que llevó a la persona a protección civil terminó intoxicando el servicio médico del municipio. ¿Por qué? Porque esta persona estaba impregnada en órgano fosforado, no fue descontaminada y terminó generando un desalojo del área porque el personal
médico y paramédico comenzó a sentirse mal también, se dieron cuenta rápido que pasara y entonces comenzaron a hacer el lavado de la persona. Pero cuando la ambulancia fue al hospital con el otro herido, en un hospital para ese municipio muy grande, contaminó la emergencia de ese hospital. Y una de las doctoras que estaba de guardia atiende a la persona, ella tenía 4 meses de embarazo y el órgano fosforado provocó el aborto del niño de esta doctora. Entonces, estas intoxicaciones que se dan de manera aguda son atendidas una vez que esa persona ha sido descontaminada. Y a veces esa descontaminación no se logra al 100%, entonces hay que estar muy claros en los riesgos que revierte tener una persona afectada producto de una intoxicación en un escenario de materiales peligrosos. Muy bien. Entonces, vamos a finalizar esta sesión con un video muy fuerte. Aleje a los niños de las pantallas. ¿Ok? Se va a apreciar un niño intoxicado por un material peligroso y en este caso vamos a ver un niño, un bebé pues con dificultad respiratoria producto justamente de la interacción con materiales peligrosos. Así que aleje a cualquier niño que tenga cerca de usted. Esto no es un video para niños. La idea es que estemos muy alertas de lo que puede pasar cuando vemos niños expuestos a materiales peligrosos por ataques entre países, ataques terroristas, por situaciones que son denigrantes y deplorables, como los hombres nos prestamos para este tipo de situaciones, y eso estoy 100% seguro que debe ser castigado, penado, y parte de este proceso de capacitación busca que más gente conozca este tipo de situaciones y que las advierta. Así que muy alertas a esta situación, y sé que es un video desagradable, pero para eso es este curso también, para prepararnos para que ese tipo de cosas no pasen. Así que por favor, aleje cualquier niño que tenga cerca de la pantalla, porque esto no es un video para niños. ¿Cómo se llama? Menal. Menal. Será Bernal. ¿Cómo se llama? Menal. Menal. ¿Y es novio de tu mami? ¿Amigo de tu mamá? ¿Por qué te pegó? Está buscando culo. Y el mal le está tratando un ¿Cómo? El mal le está tratando un hombre. No se le entiende. سرمين 16/3/2013 أحد الأطفال الرضع والله نتيجة الإصابة بالغازات السامة التي قام نظام الأسد بإلقائها على مدينة سرمين. إحدى الوفيات طفل رضيع لم يبلغ من العمر أشهر، وإصابته وفاة كل من هذه الحرمة وهذا الطفل الصغير نتيجة الإصابة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عدد كبير من الأطفال والنساء مصابين بالغازات السامة التي تم إلقاؤها على مدينة سرمين. حسبنا الله ونعم الله ينتقم منكم. الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. شيل المرة شيلوها. الله أكبر. وصول المزيد من الأطفال. حسبنا الله ونعم الوكيل. Son videos que impactan muchísimo. Son videos que lamentablemente se dan producto de esos conflictos y que
son impactantes. Por eso es importante que usted tenga claro que eso es necesario verlo para entenderlo, pero no es algo que sea agradable. Y la idea es que nosotros reflexionemos con respecto a este tema. Ahora voy a finalizar la clase con un video que está disponible en YouTube, que tiene como nombre Bomba Sucia, ¿ok? Y nos lleva a reflexionar sobre la importancia del conocimiento de los eventos de materiales peligrosos para estar preparados para este tipo de situaciones, ¿ok? Vamos a disfrutar de este video que nos deja una muy buena reflexión. Mostrados están basados en investigaciones a fondo de los hechos. Será solo cuestión de tiempo antes de que un terrible ataque químico, biológico o radioactivo sea lanzado sobre una importante ciudad occidental. Londres está tan preparado como puede llegar a estarlo. Guerra sucia. Foxtrot 571, entrando al tercer nivel. Tenemos a una en el suelo. Muy bien. Tú sácala. Nosotros llevaremos a este. 1, 2, 3, arriba. Murray. Steve, ¿ya la tienen? Steve, se te va a caer. No puedo respirar. No puedo. No puedo. Resiste, Steve. Resiste, aquí voy. Ponte la máscara, Steve. Ponte la máscara. Ponte la máscara, Steve. Vamos, Steve. Steve. Estás muerto. Tu equipo está en peligro. Deja a tus heridos y lleva a tus oficiales a la superficie. Simulacro de servicios de emergencia, Londres. ¿Por qué está tardando tanto? La unidad de descontaminación está en mala posición. Además, esos trajes son difíciles de usar. Y están tardando más de lo planeado en recuperar a los heridos. ¿Cuántos heridos está usando? 60. ¿60? ¿Cuántos trabajan en las oficinas? 2 o 3 mil. Entonces no es del todo realista. Es manejable, ministro. La prensa espera abajo, ministro. Gracias. Necesitamos ayuda aquí. Listo, te tenemos, amigo. Estarás bien, amigo. Eso es, tranquilo. Estarás bien. Necesitamos más canillas. Estará bien. Ahora hay que ducharnos y quitarnos los trajes. Alza los brazos. ¡El siguiente! Gira. Eso es. Listo. Bien, amigo. Jenny, déjame revisarte. Carajo. También estás muerta. ¿Por qué? Una rasgadura. Tu traje se abrió. Deprisa, quítatelo, Jenny. Estos ejercicios deben dar un mensaje positivo. 1.600 trajes herméticos, 7.000 equipos, 10 unidades móviles de descontaminación masiva. El ministro del Interior quiere que tranquilicemos al público. Entiendo.
Hay que recordar a los londinenses que están protegidos. Debo poner eso en el informe, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí. Esto debió ser fácil. Steve va camino a emergencias. ¿Por qué? Hiperventilación. Debemos usar los trajes solo 20 minutos. Tardamos 16 minutos en entrar al estacionamiento y Jen se rasgó el traje. El simulacro tiene ese fin, Murray, eliminar esos problemitas. ¿Galletas? Por desgracia vivimos tiempos difíciles y hay que estar listos para cualquier eventualidad. Estos simulacros convencerán al pueblo británico de que hacemos cuanto podemos para protegerlos contra el terrorismo y de que Londres está tan preparado como se puede estar. Todo esto es parte del compromiso del gobierno de ser honestos sobre las amenazas que enfrentamos y poner a disposición del público toda la información que podamos. Hoy se realizó un simulacro de los servicios de emergencia en la capital para probar nuevas medidas antiterrorismo. La nueva ministra de Londres, Nicola Penswick, aseguró a los londinenses que el simulacro no estuvo ligado con ninguna amenaza específica. La policía de West Yorkshire confirmó que 3 hombres fueron arrestados ayer afuera de la estación de monitoreo de la Fuerza Aérea Norteamericana en Medwith Hill. Los 3 hombres están recluidos acorde a la ley antiterrorismo. Scotland Yard se negó a hacer comentarios respecto a... Una mañana agitada, 2 irlandeses detenidos en Dover con un arma en su auto. Los oficiales van para allá. La inteligencia norteamericana pasó una lista de 6 nombres de sospechosos que quieren bajo vigilancia. Y de los 3 hombres de Menwith Hill se confirmó que son norafricanos. Señor comisionado. Gracias. La policía local encontró libretas y videograbaciones de la seguridad del perímetro. Y les dimos 2 direcciones de ellos en Londres. ¿Qué sabemos? Podrían ser GCPCs. Esperamos que la inteligencia francesa y algeriana nos informen y el Ministerio de Defensa quiere discreción. Bien. Tú te encargarás. Arman el centro de investigación. Correcto. Disculpe. Con permiso. Disculpe, busco al sargento Dromer. Por allá. Gracias. Centro de Investigaciones Antiterrorismo, Nuevo Scotland Yard. Sargento Dromer, detective Abibullah. Oh, genial. Tiene 5 minutos. Debe ponerse al corriente con los reportes. Creemos que usaron identificaciones falsas. Pensamos que son norafricanos, puede que algerianos, y no actuaron solos, así que nuestro trabajo es descubrir a otros miembros de la célula. Este es su escritorio. Hay material de propaganda, videos, cartas, documentos recuperados de un hotel en Leeds y las direcciones de los sospechosos en Londres. Debe revisar todo. La mayoría está en árabe. ¿Qué idiomas maneja? Urdu, punjabí, árabe. Genial. Normalmente solo tengo un traductor civil. La necesitaré en los interrogatorios. Me ayudará a entender qué los motiva. ¿Cómo saberlo? Soy de Luton. Sargento. Está más calificada que yo, detective. Mike, ¿puedo hablarte? Sí, detective Abibullah, el jefe Brooke. Señor. Bienvenida. Bienvenida. En emergencias. No, yo estoy bien. Es Steve. ¿Puedes venir? Hola. 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 Gracias. ¿Cómo está? Vivirá. ¿El simulacro salió bien? Termino en media hora. ¿Nos vamos juntos a casa? ¿Sí? Bueno, mejor me aseguro de que Steve regrese bien. Sabes, si hubiera sido real, 2 de mi grupo habrían muerto. Bueno, información para reflexionar. Hemos llegado al final de nuestra capacitación. Espero que les haya gustado. Lamento esos videos que son fuertes, pero hay que verlos para que entendamos la situación tan crítica que puede ser el uso de organofosforados, insecticidas, herbicidas, venenos, tóxicos.
cloros, amoníaco. Es un tema que nos tiene que llevar a la reflexión, ¿ok? Así que nada, si les gustó la clase, coloquen un puntito en el chat y gracias a todos, ¿ok? Gracias a todos, nos vemos mañana. Ya a partir de hoy es un punto de no retorno. El que no inició hoy en esta capacitación, el que no se sumó hoy, ya a partir de aquí la información que comienza a ver mañana es mucho más técnica y la situación se complica, ¿ok? Así que inviten al que quiera hasta mañana para que pueda incorporarse y pasar la capacitación, porque a partir de mañana comenzamos a ver lo que son los TLB, los valores umbrales límites, los límites de exposición ocupacional. Comenzamos a ver todo ese tipo de información, el manejo de los sistemas de identificación de mercancías peligrosas, las propiedades de los químicos peligrosos, entonces la situación se complica, ¿ok? Un abrazo grande, se les aprecia, gracias por su paciencia, por estar acá y bendiciones, ¿ok? Nos vemos mañana. Un gran abrazo. Saludos para todos.